Reacción en cadena. Bueno, Joan, cuélgote que tengo que entrar na oficina y tengo mucho trabajo para hacer. Venga, ayúdame. Entonces, ¿qué tenemos para hoy? Vídeos de casting para el programa. Pero si ya bien tarde. Va, no pasa nada. Mira un par de vídeos y ya está. Voy con el primero. Hola a todos y todas, soy Sara de Avilés y soy maestra de lingua. Paezme per importante utilizar la lingua y este y el concurso perfecto para facelo. Yo soy Rosa, soy de Ubieu y estudio economía. Préstame abondo facer puzzles y retos, así que este concurso es el más afalladizo para mí. Bones, llámame Melanie, soy diseñadora gráfica y trabajo de eso. Y es lo que voy a utilizar en el concurso para poder ganar junto a las Santines. Y xuntes somos les Santines! ¿Cómo me prestan estos moces? Pues no muy ver el otro vídeo. Quédome con ellos. Serán los próximos concursantes de Reacción en Cadena. Muy buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a Reacción en Cadena. ¿Qué digo yo? Bien buenas tardes a todos y todas y bienvenidos a Reacción en Cadena. ¿Que por qué falo así nada? Pues porque hoy no estamos entre un programa cualesquier. Hoy tenemos un programa especial Edición Asturias, con un bote especial de 100.000 euros. Hoy acompáñenos unas mocines recién llegadas desde Asturias, les Santines. ¿Por qué si no me? Contaime. El nombre y un homenaje a la Santina, la Virgen de Covadonga. Como asturianes teníamos que tenerlo presente. Sí, y era nuestra manera de representar a Asturias en todos los sentidos. Seguimos con la serie musical, a mover la cada hermana. Pero antes vais a tener que fallar que cantar en truguemos. Voy a daros una serie de pistas para adivinar las palabras que aparecen en el cantar. Tenéis que decir el nombre del cantar. Entamamos con las dos primeras pistas, mar y fame. Mar. Puede falar de comida, que casi llega la hora de xuntar y ya... ¿Tienes fame? Eso ye, morir de fame. ¿Y lo de mar qué puede ser? ¿Muerto? Muerto fame y mar muerto. Vaya rápido que lo hicisteis. ¿Sabéis qué cantar bien? No. Vamos entonces con la siguiente pista. Cueva y carbón. Creo que esta ye fácil para nos. Llega de los trabajos más peligrosos de Asturias, ser minero. Puede ser el cantante de Andy. Un trabajo pasó se cuenta minera. Pero lo de muerto no lo sabemos. Ya se nos acaban las pistas. La siguiente llega que seguro que vos suena en casa. Si falamos de mitología y de nuble... Oyistis, fala del Nuberu, señor del trueno, ¿no? Pero eso no es un grupo de música. Yo solo conozco la de Soba Kane. Bon intento, pero no lle correu tú. Para final tenemos las postreres pistas, patrona y mineros. No me acuerdo. Sé que lle una santa, puede ser la Virgen del Carmen. Pero esa no era patrona de los marineros. Y es verdad. La patrona de los mineros es Santa Bárbara. Me cago yo, sé cuál ye. La de Santa Bárbara del grupo Nuevo. ¡Bon trabajo! Prueba número 2. L'embudo. Santines, el objetivo del embudo es encontrar un personaje misterioso y para ello voy a daros un máximo de 5 pistas. Vamos con la primera pista, que vale 15.000 euros. Sueguen bien atentes. Santines, y un cantante español con regalo en el norte del país. David Bustamante, pero está en forma. No lle correu tú. Daré la siguiente pista por 10.000 euros. Fue mentor en un programa musical de talentos. Luis Fonsi. Ay, pero no es español. Me equivoqué. Hay que estar más oyentes, Santines. Seguro que en la vuestra casa
sabéis la respuesta. Piste 3 por 8.000 euros. El seu nom artístico y el su apellido. Melendi. ¡Correcto! Melendi. Prueba final. Como ya sabéis, Rosa Sara a encadenar palabras una a una, y así va que Melanie les acierte. Obligatorio, Melanie, pulsear el pulsador, ya sabes. Recordáis, 30 segundos nada más. Hay que ganar muchos cuartos, ¿eh? ¿Preparáis? Entamamos. Primera palabra. Que, nun, ye, faves, ni, casadiella, ni, pitu, calella. Cachopu. Correu tú. Que fame, ¿no? Siguiente palabra. Que pueblo foi lesemblar este año. Llastres. No, la palabra que buscábamos era Sotres, en el concello de Cabrales. No pasa nada. Vamos con la siguiente. Que rey ganó na batalla Covadonga. Pelayo. Correu tú. Solo vos quedan 8 segundinos. Recordáis. Siguiente palabra. ¿Qué hacemos cuando echamos la sidra nel vaso? Estanciar. Eso ye. Correu tú. Y con esta palabra acabamos el tiempo. 4 aciertos, que quiere decir 80.000 euros. Casi vos lleváis el bote de 100.000. Y los 8.000 de la prueba del embudo faen un total de 88.000. Pero bien, moces. Y hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias, Santines, por venir al programa. Gracias a vosotros por la invitación. Y a vosotros, vémonos mañana a la misma hora que hoy. ¡Hasta luego!